Hola chicos, ¿cómo están? Les mando este video, es mucho más fácil que escribirlo. Algunos me estuvieron consultando acerca de la evaluación y voy a proceder a explicarles un poquito. Lo que ustedes estudiaron en las actividades que les mandé de clase estudiaron básicamente lo que se llama irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad en sí? Es la característica que tienen todos los seres vivos del planeta Tierra de poder reaccionar a los estímulos. Eso hace que que cada uno de ellos y nosotros, porque pertenecemos a los seres vivos, podamos interactuar con el medio ambiente eso hace posible también que nosotros podamos mantener la vida. Por ejemplo, el hecho de ir a buscar el alimento, el hecho de reproducirnos, el hecho de guardar el ambiente adecuado para la vida, todo eso hace que nosotros debamos relacionarnos con el medio ambiente a través de los estímulos. Entonces vamos a tener estímulos o señales, como lo llamamos en las actividades, externas fuera del ser vivo, o también pueden ser señales internas o estímulos internos que pueden estar dentro de los seres vivos. Por ejemplo, una externa puede ser la luz, el sonido, el movimiento. En cambio, la interna puede ser el apetito o algún tipo de dolor, etc. Vamos a comenzar por la evaluación. La actividad número 1, ustedes recibieron un par de conceptos. Esos conceptos, por ejemplo, receptor, homeostasis, irritabilidad, estímulo y respuesta, lo tienen que escribir una vez que descubren a qué concepto hace referencia la columna número 2 del cuadro, donde dice definiciones. Lean las definiciones y anotan qué concepto es esa, o a qué concepto pertenece esa definición. Si entendieron un poquito lo que leyeron, no les va a ser muy complicado. La actividad número 2, que era la que pertenecía a una actividad en trabajo, se llama modelo EPIR. ¿Qué es el modelo EPIR? En realidad es una forma de representar cómo los seres vivos captan el estímulo y elaboran luego una respuesta a ese estímulo. O sea, siempre va a haber una señal, y cuando la señal llega al ser vivo, el ser vivo la decodifica, la interpreta y elabora una respuesta. Un ejemplo, bueno, hagan de cuenta que tienen un pobre caracol. Y ese pobre caracol se va moviendo hacia una zona determinada. Y en el camino ustedes le echan un poquito de sal. ¿Qué pasaría? El caracol decide pasar por sobre la sal o desviaría su camino. Si no lo hicieron, hagan la prueba. Bueno, en ese caso, la sal es la señal, es el estímulo. Y si el caracol decide pasar sobre la sal o desvía, eso lo comprueban ustedes, esa sería la respuesta a la señal. Bueno, en el modelo EPIR se lo llama así porque son 4 partes o 4 procesos que se toma en cuenta para explicar la posibilidad de responder a los estímulos. Primero y principal, se necesita un estímulo. Así que arranca con el estímulo. El estímulo, ya les dije, puede estar afuera en el ambiente o adentro en el interior de la célula del ser vivo. Ese estímulo llega al ser vivo, ese es el primer paso. Luego viene la P, que significa percepción. Percibir, es decir, hace referencia a que el estímulo y la estructura, que en este caso serían los receptores, se conectan, y por lo tanto el receptor interpreta el estímulo en ese momento. Es el que recibe el estímulo determinado. Vamos a dar otro ejemplo. Supongamos que ustedes, vamos a hablar de nosotros, salen afuera y miran hacia el sol. El sol, o la luz del sol, mejor dicho, ¿es un estímulo? Sí. ¿Qué pasaría con nuestros ojos? Automáticamente se cierran. Y eso significa que la luz del sol está interactuando con nuestros receptores, con esos receptores que tenemos en los ojos,
Y obviamente los ojos van a reaccionar, pero bueno, cuando reaccionan ya sería la respuesta. Nos estamos adelantando un poquito al final del modelo. Pero EPIR, la P significa percepción, es cuando el estímulo llegó al receptor. La I significa información, es decir, la interpretación de la información, porque en este caso vamos a quedarnos en el ejemplo de nuestros ojos. La luz llega a los receptores, el estímulo llega a los receptores, ahí estamos en la P. Y en la I, que sería la interpretación, es cuando nuestros ojos u órganos receptores también, podríamos llamarlo así, mandan la información a nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso luego de que interpreta la información genera una respuesta, que en ese caso llegaríamos al final del modelo. La R significa respuesta. Así que la E es estímulo, la P de percepción cuando el estímulo llega al receptor, la I es la interpretación o la información, la interpretación de esa información, y luego terminamos en una respuesta que quiere decir eso, que todos los seres vivos van a elaborar una acción ante un estímulo. Bien, llegamos a la actividad que tienen ahí con ese modelo, y es que tienen que leer una experiencia que están en las actividades de la página 53. Busquen esa experiencia y hace referencia a un experimento de una planta dentro de una caja. La planta se coloca en un extremo de la caja y en el otro extremo se realiza un agujero en la caja, y por lo tanto cuando la planta vaya creciendo siempre va a tratar de crecer hacia ese orificio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa a través de ese orificio? La luz del sol, y la planta necesita muchísimo la luz, así que la planta va a buscar la luz. Y fíjense cómo la planta, que no tiene un sistema nervioso, no tiene un super cerebro como nosotros, la planta misma crece hacia la luz. ¿Quién le dice a la planta que debe crecer hacia la luz si no tiene un cerebro? Bueno, en ese caso estamos viendo una respuesta, y ahí se cumple la característica del ser vivo que dice que todos los seres vivos pueden responder. Así que no se necesita un cerebro para responder. Bueno, en el caso nuestro sí, usemos el cerebro. Pero bueno, la planta, en este caso, va a crecer hacia la luz, y ahí dice, ¿cuál es el estímulo? Yo ya se los dije y estoy haciendo toda la evaluación. Eso es trampa. ¿Con qué captó el estímulo a la planta? Bueno, averigüen con qué puede ser que capta el estímulo. ¿Será con la raíz? ¿Será con la hoja? ¿Será con el fruto? ¿Con la flor? No sé. Imagínense. ¿Con qué puede captar el estímulo? ¿Cómo nos damos cuenta que la planta recibió la información? Y bueno, ahí ya está, ustedes ya lo van a deducir. ¿Cuál fue la respuesta de la planta? Bueno, ahí lo tienen, que es para seleccionar. En la actividad número 3 habla de un animal que muchos de ustedes creo que correrían si lo ven. Es el zorrino, perdón. Y todos sabemos qué hace un zorrino cuando está asustado. Bueno, si él se encuentra con un estímulo, su cuerpo mismo tiene receptores para captar esa amenaza. Bueno, por ejemplo, el zorrino capta con sus, vamos a suponer, con sus ojos, ve un peligro. Ahí está llegando un estímulo hacia el pobre zorrito. Y luego los ojos reciben el estímulo, eso sería la percepción del modelo. Estímulo, P, percibir. Luego su sistema nervioso, o sea, su cerebro interpreta la información, y luego la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Es que va a levantar la cola, se va a parar en dos patas y va a expulsar la sustancia con olor horripilante, y eso es para protegerse. Bueno, ustedes tienen que decidir ahí qué tipo de sustancia es, porque ustedes ya en el trabajo vieron algo que sí les voy a decir acá, les voy a dar una ayuda. No se olviden que las sustancias que salen hacia afuera como hormonas se llaman feromonas. Bueno, estamos trabajando un poquito con eso, porque tenemos que ver que las feromonas se producen dentro del cuerpo de los animales, y generalmente los animales la utilizan para comunicarse. En este caso, en el caso del zorrino, la está utilizando para comunicar algo. Para comunicar, él hace de cuenta que no, o quiere hacer entender que no tiene miedo, pero sí se siente amenazado,
y si se acerca, ese olor se va a impregnar en cualquier amenaza y va a ser horrible. Así que con eso él trata de defenderse. Bien, pasamos a la 4, donde dice escriban qué estímulo captan los siguientes receptores. Bueno, los receptores lo podemos diferenciar clasificándolos según el estímulo. Por ejemplo, si el estímulo es el agua y el ser vivo capta el agua a través de sus receptores, el receptor que está captando el estímulo del agua se va a llamar hidroreceptor y así se lo va a clasificar según el estímulo. Por ejemplo, si capta sustancias químicas, se lo va a llamar quimioreceptor. En nuestros ojos nosotros tenemos fotorreceptores. ¿Por qué fotorreceptores? Porque, por ejemplo, capta obviamente la luz como estímulo. Bueno, en nuestros oídos podemos captar el sonido a través de los mecanorreceptores. En la lengua, ¿qué receptores tendríamos? Quimioreceptores, porque captamos las sustancias químicas del alimento. Bueno, también en la piel podemos hablar de los termorreceptores. ¿Por qué? Porque captamos las diferencias de temperatura y todo eso hace que nosotros podamos clasificar a esas estructuras que nos permiten explorar el mundo y conocer el mundo, porque el mundo afuera está formado por muchísimos estímulos y por lo tanto nuestro cuerpo tiene que estar preparado a través de receptores para recibir esa información. Así que el estímulo va a ser una información, así como recibimos la información en este caso en nuestro celular, en nuestra computadora a través del Wi-Fi. Podríamos decir que es los estímulos, lo que está afuera, esa señal que viene hacia nosotros, lo vamos a recibir solamente si tenemos un dispositivo dentro de nuestro cuerpo. Y ese dispositivo natural se llama receptor. Pasamos a la parte número 5, a la actividad número 5, dice lean la experiencia de la página 52 sobre el sentido del gusto y respondan. Eso lo tienen que ir a buscar allá en las actividades del trabajo. Así que utilicen ese trabajo para poder hacer el punto 5. Dice, si coloco absorbente en mi lengua y la mantengo fuera de la boca, si no, traten de hacer el experimento, les va a salir. Sin quitar el papel, dejan que se seque un poquito, apoyo un caramelo sobre mi lengua. Opinen ustedes, ¿podrá captar el estímulo de la lengua? Háganlo esa experiencia si quieren. ¿Qué necesita el receptor para captar el estímulo en este caso? Bueno, saquen una deducción. Vamos a suponer que si yo mantengo mis ojos lejos de la luz, ¿va a captar la luz? Si yo mantengo mis oídos lejos del sonido, ¿van a captar sonidos? Bueno, eso lo van deduciendo ustedes y se van a dar cuenta que no es tan difícil. ¿Qué tipo de receptores tiene la lengua? Eso lo van a tener que deducir ustedes. Puede ser que tenga un termorreceptor, un hidroreceptor, pero eso de acuerdo a la opción que les da la actividad. En la D, por ejemplo, aparecen 3 opciones. Bueno, de esas 3, una es verdadera. Chicos, les dejo. Se hizo un poco largo el video, pero creo que les va a servir. Un abrazo. Chau, chau.